tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero se encuentren perfectamente, ¿vale? Vamos a continuar con los tutoriales de programación en LPP y en esta ocasión vamos a ver el último ejercicio de procedimientos, ¿vale? Y vamos a hacer un procedimiento bien completo, o sea, con parámetros de entrada, con parámetros de salida y con variables locales, ¿listo? Y para esto vamos a utilizar uno de los ejercicios que habíamos visto anteriormente en los videotutoriales, ¿vale? Entonces veamos cómo hacemos esto, ¿vale? Perfecto amigos, entonces voy a habilitar la pizarra para que veamos en qué consiste el ejercicio. Recordemos el ejercicio que le pedíamos al usuario, pues que primero nos digitara cuántos números íbamos a sumar. Entonces digamos él decía 3, ¿cierto? Después de eso utilizábamos un bloque repetitivo para ir ingresando uno a uno esos 3 números que el usuario quería sumar, ¿cierto? Entonces ya después de tenerlos, ¿cierto? Y lo que hacíamos después era en la pantalla mostrarle un mensaje al usuario diciendo: mire, el total de la suma de esos números que usted digitó es tanto. En este caso, pues 5, 7 y 2 daría 14. Este es el programa. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un procedimiento, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo se haría esto. Bien amigos, entonces antes de continuar, recordemos cómo era el ejercicio original. El ejercicio original constaba de 4 variables globales y un programa principal, ¿listo? ¿Qué hacíamos? Pues en el programa principal inicializábamos la variable suma, que era donde íbamos a acumular el total de la suma de todos los números que nos digitaran, ¿vale? Luego, ¿qué hacíamos? Pues le pedíamos al usuario que nos digitara ahora sí la cantidad de números que iba a digitar. Y a través de un bloque repetitivo, esa instrucción lo que hacíamos era ir pidiendo cada uno de los números y irlos acumulando en la variable suma. Después de que terminábamos ya de hacer toda esa operación, pues finalmente terminábamos con el mensaje en pantalla y con el total de la suma. ¿Listo amigos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita con este ejercicio? Vamos a transformarlo y vamos a meter, podríamos decir, a meter esta instrucción repetitiva dentro de un procedimiento para después llamarlo desde el programa principal. Entonces veamos cómo sería esta parte, ¿listo? Bien, entonces para esto vamos a borrar todo el programa y lo vamos a comenzar desde cero porque le vamos a hacer pues las nuevas secciones que ya utilizamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? La de las variables globales, nuestra primera sección, otra sección en donde vamos a tener pues los procedimientos, ¿cierto amigos? Y la más importante, que es el programa principal, que sin esto pues nuestro programa no funciona. Entonces amigos, vamos a comenzar con la parte del procedimiento, ¿listo? Bien amigos, entonces vamos a hacer la parte del procedimiento y pues ya sabemos cómo debemos comenzar, ¿no? Con la palabra reservada procedimiento seguido del nombre del procedimiento. En este caso le vamos a poner sumar porque es el que se va a encargar de hacer la suma total de los números que digita el usuario, ¿vale? Luego de esto vienen los parámetros dentro de paréntesis, ¿cierto? Vamos entonces a ver cómo vamos a utilizar estos parámetros. Mire, vamos a utilizar un parámetro de entrada que lo vamos a llamar prerepetir, pues por lo de parámetro repetir. ¿Y qué vamos a almacenar dentro de ese parámetro o dentro de esa variable? Pues la cantidad de números a sumar. Listo, ese es el primer parámetro. Ahora vamos a tener un segundo parámetro, que este es el especial, que es el de salida, ¿vale? Es el parámetro de salida o también llamado parámetro de referencia, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer con este parámetro? Lo que vamos a hacer es almacenar, es la variable donde vamos a almacenar la suma de los números, ¿vale? Entonces veamos cómo sería para declarar estos parámetros. Entonces nos ubicamos acá en el parámetro, en el procedimiento, y declaramos la primera variable de entrada, que ya sabemos cómo se declaran, ¿cierto? Le tenemos que colocar el tipo de dato y el nombre. Voy a repetir, ya sabemos, es una variable de entrada, ya la hemos utilizado, ¿listo? Ahora hay algo especial al momento de declarar los parámetros de salida o referencia, ¿vale? Para esto tenemos que indicar primero la palabra reservada var, ¿listo? Y después ahí sí declaramos el parámetro o variable. Entonces sería, en este caso, como vamos a guardar el total de la suma,
pues también va a ser entero y pues como lo hemos dicho se llama psuma, ¿listo? Entonces si se dan cuenta la diferencia, mire, parámetro de entrada se declara normal, parámetro de salida hay que ponerle la palabra var antes de declarar la variable, ¿listo? Y con esto LPP ya va a saber que es un parámetro de salida o referencia, ¿listo? Entonces veamos que cómo se utiliza igual que una variable normal, pero vamos a ver entonces su funcionamiento, ¿listo? Bien, entonces ahora sí, hagámosle la parte de inicio y fin al procedimiento, ¿cierto? Eso ya lo conocemos. Y empecemos entonces a colocar el contenido de nuestro procedimiento. Yo les había dicho que íbamos a hacer el ciclo, la instrucción repetitiva para, entonces vamos a incluirla ahí. Vamos al menú insertar, vamos al bloque para y lo insertamos ahí en el código. Entonces recordemos que nuestros bloques repetitivos tienen una variable de control. Entonces llamémoslo contador, en este caso llamémoslo contador y lo vamos a iniciar en 1, ¿vale? Eso ya lo sabíamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues como vamos a utilizar esta nueva variable y como esta variable, amigos, esta variable contador la vamos a utilizar en esta instrucción repetitiva, no más acá, ¿cierto? Y no vamos a salir de nuestro procedimiento, esa variable no la vamos a utilizar en ningún lado más, pues simplemente lo que podemos hacer es declararla como una variable local de nuestro procedimiento, porque solo la vamos a utilizar en el procedimiento. ¿Listo, amigos? La inicializamos en 1 para decirle al ciclo, mire, comience en 1 y vaya hasta dónde debe ir. Recordemos que en el parámetro prepetir es donde vamos a almacenar la cantidad de números a sumar, entonces debemos ir hasta donde nos indique el parámetro o variable prepetir. ¿Listo? Ahora sí, ya teniendo esto, pues vamos a declarar las instrucciones que van dentro de nuestra instrucción repetitiva. ¿Cuáles serían, amigos? Entonces recordemos que lo que hacíamos era pedirle al usuario el número, ¿cierto? Entonces irle pidiendo el número con cada repetición. Eso lo hacíamos a través de la instrucción escriba y le decíamos en pantalla ingrese un número y leíamos una variable, pues leíamos el contenido que nos daba el usuario desde el teclado, lo leíamos en la variable. Por ejemplo, démosle la variable, llamémosla número. ¿Listo? Esa variable número, ¿dónde creen que la debemos declarar? Si la vamos a utilizar solo acá, o sea, en este momento vamos a pedirla acá y la vamos a sumar y todo eso, entonces va a ser solo dentro del procedimiento. Entonces, de igual manera, la voy a declarar variable local de mi procedimiento, porque solo la voy a utilizar dentro de mi procedimiento, en ningún otro lado, ¿vale? Entonces ahí ya la tenemos. Ahora, ¿qué hacíamos, amigos? Ya teniendo el número, nos valíamos de nuestro acumulador para ir acumulando el total de la suma, ¿cierto? ¿Y cómo era que lo hacíamos? Bueno, lo guardamos en una variable. Esa variable es esta, ¿cierto? En nuestro parámetro de salida, que se llama psuma, es donde vamos a almacenar el total de la suma. Como es una variable normal, ¿cierto? Pues ¿qué tenemos que hacer? Recordemos que para no afectar nuestra suma, los acumuladores, debemos siempre inicializarlos en el valor correcto. En este caso lo vamos a inicializar en 0 para que no nos afecte nuestra suma. Ahora sí, esa variable o parámetro le vamos a decir, ¿se acuerdan cómo era que se hacía para acumular? Simplemente le decíamos lo que ya tenía suma hasta este momento más, sumémosle el número que nos digitó la persona a través del teclado y que lo leímos en la variable número. Entonces aquí, amigos, ya con esto yo tendría pues mi procedimiento que se encarga de leer, ¿cierto? Entonces él coge, inicializa en 0, va cogiendo a través de este ciclo repetitivo uno a uno los números y los vamos acumulando acá. Recordemos que la variable o el parámetro de salida se llama psuma y es este de acá, ¿listo? Entonces ahí ya tenemos la suma y vamos a ver entonces cómo interactuamos con este parámetro ya desde el programa principal, ¿vale? Ahí ya tenemos nuestro procedimiento hecho, súper fácil. Listo, amigos, entonces continuemos con el programa principal. Ya sabemos que nuestro programa principal obligatoriamente comienza con las instrucciones inicio y fin, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que teníamos que hacer?
era capturar los datos desde el teclado, pues del usuario, de los números que vamos a sumar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esto, lo siguiente, y es captura de la cantidad de números a sumar. ¿Y eso cómo lo hacíamos? Lo hacíamos fácilmente con la instrucción escriba. Le decíamos al usuario que por favor ingrese la cantidad de números a sumar. ¿Listo? Y le decíamos pues que eso que nos digitara la persona lo leyéramos y lo guardáramos en una variable. Y entonces pues para esto vamos a hacer una variable, como la vamos a utilizar dentro de nuestro programa principal, pues obviamente la tenemos que declarar en nuestra sección de variables globales. ¿Listo? Entero, y llamémosla por ejemplo cantidad, pues por lo que vamos a almacenar la cantidad de números. ¿Listo? Entonces con esta instrucción ya tendríamos capturada la cantidad de números que vamos a sumar. ¿Listo? Entonces veamos ahora sí cómo continuamos acá. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer pues es ya simplemente llamar a nuestro procedimiento de suma para realizar la suma, ¿cierto? Entonces realizar la suma de acuerdo a la cantidad digitada por el usuario, ¿cierto? Listo, entonces aquí ya lo que tenemos que hacer es la llamada a nuestro procedimiento, y nosotros ya sabemos cómo se hace para llamarlo, ¿cierto? Llamar y el nombre del procedimiento. ¿Listo? Ahí ya lo tenemos. Ahora, entre paréntesis, tenemos que pasarle los parámetros para que el procedimiento pueda funcionar correctamente, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Recordemos que nos solicita un primer parámetro que es de entrada, en donde le debemos indicar cuál va a ser la cantidad de números a sumar. Entonces, ¿dónde tenemos almacenado eso? Eso lo tenemos acá en la variable cantidad, ¿cierto? Porque ahí es donde nos leímos desde el teclado la cantidad de números. Entonces, nuestro primer parámetro es la variable cantidad. ¿Listo? Ahora, miremos acá cómo es que funciona un parámetro de salida. Entonces, miren, nosotros hacemos el llamado al procedimiento. Entonces, el procedimiento toma en esta variable repetir la cantidad de números que nosotros le enviamos desde la variable cantidad. Entonces él empieza a repetir esto tantas veces como le hayamos indicado y va acumulando el total en la suma, ¿cierto? Cuando él termine, ¿qué va a hacer con esta variable? Que recordemos que es de referencia o salida. Ahí es donde está el truco. Él va a coger el total que tenga esta variable o el valor que tenga en su momento al terminar, y ¿qué va a hacer? Lo va a exportar y ese valor lo va a tomar la variable que nosotros le coloquemos aquí en la parte del segundo parámetro cuando hagamos el llamado. ¿Qué quiere decir eso? Que ese valor que tiene psuma yo se lo voy a exportar a la variable, por ejemplo, llamémosla total, llamémosla así, total, ¿sí? Entonces, cuando yo haga el llamado y se termine de hacer el procedimiento, psuma va a exportar ese valor y se lo va a entregar a total. Por eso es de salida, porque lo exportamos, le damos una salida a ese valor para que lo tome otra variable que ya está dentro de nuestro programa principal, ¿cierto? Entonces, esta variable total, que es la que va a recibir el valor de la suma, pues la tenemos que declarar como cualquier variable. Entonces, vamos a decirle crear esta variable, declararla, ¿cierto? Y como la estamos utilizando en nuestro programa principal, pues simplemente la tenemos que declarar como una variable global, ¿cierto? Entonces, ¿sí entendieron ahí, amigos, para qué sirven estas variables de salida o referencia? Estas entregan, al finalizar el procedimiento, entregan su valor a la variable pues que estemos haciendo referencia en la llamada. ¿Listo? En este caso es total. Entonces, cuando ya terminemos de hacer la llamada, ¿qué vamos a hacer? Pues finalmente ya tendríamos en nuestra variable total el valor de la suma. Entonces es simplemente mostrarla al usuario, ¿cierto? Entonces sería enviar el mensaje final con la suma, ¿cierto? ¿Eso cómo lo hacemos? Pues escribiendo en pantalla, por ejemplo, el total de la suma es 2 puntos, y tenemos que hacer también
escribir el valor pues de la suma. ¿Y dónde está guardado eso? Entonces recordemos que está guardado en total, que fue la variable que recibió el valor final pues desde el procedimiento, ¿cierto? Bien amigos, entonces con esto ya tendríamos nuestro programa ahora sí ya con un procedimiento. Pues hagámosle entonces la prueba y posteriormente le hacemos el paso a paso a ver cómo funciona. ¿Listo amigos? Bien amigos, entonces recordemos guardar antes y compilar para ver que no tengamos ningún error. Bien, entonces no tenemos errores hasta el momento. Ahora sí hagámosle la ejecución del programa y veamos entonces cómo nos funciona. Voy a borrar en este momento el pizarrón para que no se nos interfiera acá el ejercicio. ¿Listo? Entonces ya sabemos, se inicia acá el programa principal y quedaríamos a la espera pues de que nos digan cuántos números vamos a sumar. Por ejemplo, digámosle que vamos a sumar 4 números. Le damos enter y en ese momento entramos ya a la llamada del procedimiento y estamos acá dentro del ciclo repetitivo, dentro del bloque repetitivo, pidiendo cada uno de los números y acumulando la suma. ¿Listo? Entonces 3, 6, 2 y 8. Ahí están mis 4 números. En este momento deberíamos ya terminar nuestro bloque repetitivo, deberíamos también terminar nuestro procedimiento y realizar ya el mensaje en pantalla. Vamos a ver. Perfecto amigos, entonces vamos a ver que la suma de esto sería 8, 10, 6, 19. Efectivamente nos dio correctamente. ¿Listo? Entonces vimos que la prueba funciona correctamente. Ahora hagámosle el paso a paso para entender entonces cómo es el funcionamiento de esto internamente, ¿vale? Para comprender el funcionamiento. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Bueno, entonces vamos a hacer el uso del F8 y el F7. Entonces recordemos que aquí tenemos las utilidades para hacer paso a paso superficial o a profundidad con F7. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con el F8. Acondicionamos nuestras ventanas para ver el ejercicio bien y empezamos. Entonces recordemos, ¿dónde comienza toda la ejecución de nuestro programa? En el programa principal. Y todo esto que está antes, que son las variables globales y los procedimientos, se guardan en memoria en el computador hasta el momento que los llamemos o los utilicemos, ¿cierto? Entonces comenzamos acá en el inicio. Hacemos un F8, otro F8 y quedamos a la espera pidiéndole al usuario que nos diga cuántos números vamos a sumar. Entonces en este caso digamos que sean 3 para no extendernos mucho y le damos enter. Entonces ya, ahora sí pasamos a nuestra parte donde vamos a hacer el llamado a nuestro procedimiento y lo vamos a hacer con F7 para ingresar ya al procedimiento, ¿cierto? Para hacer el paso a profundidad. Entonces le damos F7 y entonces ya estamos dentro de nuestro procedimiento. ¿Qué pasa? Aquí en esta parte, pues obviamente ya en P repetir tenemos lo que tenía cantidad, ¿cierto? Porque ese es nuestro parámetro de entrada que le estamos pasando. La cantidad de números que vamos a repetir. Entonces ya lo recibió P repetir. Iniciamos el procedimiento. Inicializamos la variable P suma, ¿cierto? Para dejarla en 0. Y empezamos a hacer nuestro bloque repetitivo. Y como le dijimos 3 veces, pues él va a ir de 1 hasta 3 que tiene P repetir, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Ahí nos piden el primer número, digamos que sea un 3 y se acumula. Ya tendríamos 3 ahí. Luego pedimos el otro número, digamos que es un 2. Luego se acumula. Volvemos otra vez a ingresar porque nos hace falta una repetición. Pedimos el otro número, por ejemplo que sea 2 otra vez. Tienen el 2 otra vez. Le damos enter. Se acumula la suma. Y aquí en este punto, como ya se llegaron a las 3 repeticiones, pues deberíamos dar por terminado nuestro procedimiento. En ese momento, ¿qué hace el procedimiento? Coge lo que tiene P suma, que es la suma total de los números, ¿cierto? Que hicimos acá, que sería, en este caso sería 7. ¿Y qué hace? Y lo exporta y le dice a dónde yo lo tengo que exportar. Este valor que yo tengo, se lo tengo que pasar a mi variable total, porque a mí me declararon como variable de salida o referencia. Como me declararon de salida o referencia, yo tengo que exportar mi valor a la variable que me hayan puesto acá en el llamado. En ese caso sería total. Entonces, él termina, exporta y ya total tendría
lo que tenía PSUMA, que sería 7 en este momento. Entonces ya lo que nos falta es enviar el mensaje, y si ustedes se dan cuenta acá, cuando yo diga escribir total, pues me va a escribir un 7, porque eso fue lo que le exportó PSUMA a total, ¿cierto? Vale amigos, entonces vimos cómo funciona una variable de salida, un proceso que hicimos dentro de nuestro procedimiento, que lo teníamos guardado en una variable interna acá local, ¿cierto? Lo exportamos y lo recibió una variable pues que ya la podíamos utilizar en nuestro programa principal. Vale amigos, entonces aquí ya llegamos al final, todo se nos ejecutó correctamente y no hubo problema, ¿listo? Entonces vamos a ver algo más. Bien amigos, entonces espero les haya quedado claro cómo funcionan los parámetros dentro de los procedimientos y pues en su totalidad la utilización del procedimiento, ¿vale? Entonces, cuando declaramos un procedimiento, pues tenemos que llamarlo desde nuestro programa principal, ¿cierto? Y todos los parámetros que le hayamos declarado de tipo entrada, pues se los vamos a pasar desde nuestro programa principal. El procedimiento los va a tomar y los va a utilizar dentro de las instrucciones, ¿cierto? Y cuando le declaremos parámetros de salida a través de la palabra reservada var, pues lo que vamos a entender es que cuando se termine la ejecución de nuestro procedimiento, el valor que tenga ese parámetro de salida se lo va a exportar a la variable que lo va a tomar al momento de hacer la llamada. En este caso, el primer parámetro era entrada y le estábamos pasando la cantidad de repeticiones. Y el segundo parámetro, como era de salida, le estábamos indicando que el valor total de la suma del procedimiento, al finalizarlo, se lo enviara y lo iba a tomar total, para que total ahora sí ya lo pudiéramos utilizar dentro de nuestro programa principal. Vale amigos, entonces espero les haya quedado muy claro esto. Ya saben, cualquier duda, por favor, en los comentarios. ¿Listo? Amigos, otro video tutorial que llega a su final. Muchas gracias por visualizarlo y aprender conmigo, ¿vale? No olviden, ya se los había dicho, si tienen alguna duda, por favor no duden ahí en el comentario, ¿vale? Y no se pierdan los próximos videos que vienen, ¿listo? Recuerden, me ayudan bastante si se suscriben a mi canal y pues aplican las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y contenidos. Hasta una próxima amigos, chao.